Bien, mis hermanos, Jehová sea con ustedes. Vamos a continuar con nuestro temario, con nuestros estudios que hemos estado dando. Y bueno, pues el día miércoles por ahí, nos quedamos. Más bien, este estudio lo voy a llamar patrística. Tal vez este nombre les resulte muy extraño y no les diga nada. Y efectivamente, pero ya veremos por qué razón. Miren, esto es porque, si recuerdan, el último día de mi anterior guardia surgió una pregunta acerca de la denominación de nuestra iglesia. Y para dar respuesta y ampliar el conocimiento, precisamente abro este paréntesis dentro de este tema general que he estado, y que en realidad pues no es tanto un paréntesis porque es una secuencia lógica del estudio que estamos haciendo sobre el cristianismo, sobre nuestra religión. Porque ya ven que este viene desde que empezamos con lo de las religiones abrámicas. Y sobre todo hay que tener en consideración, mis hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo predicó el Evangelio y dio testimonio del mismo, Él solamente lo hizo en un eh, reducido territorio. Como ustedes están viendo por ahí en esa gráfica, este más o menos es el panorama de, vamos a decir así, de la consolidación de la religión del cristianismo. Esto es, si ustedes ven, pues es un mapa de tantos que hay de cómo se extendió en los primeros siglos el cristianismo y eran que se extendió por partes de África hacia Menor, lo que es toda Europa y hasta muy al norte por allá por Escandinavia. Posteriormente siguió creciendo hacia el oriente, Japón, China, se extendió también por el continente americano, ya lo sabemos. Pero bueno, para el caso, si ustedes ven esta parte que está aquí eh, encapsulada en negro, ese es el territorio y aún puede ser mucho más pequeño en donde Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, dio inicio a esta doctrina. Ahí fue donde él predicó y bueno, pues podemos considerar que para la actualidad que suma las 3/4 partes de la población total mundial y del territorio mundial prácticamente el cristianismo, pues es algo muy pequeñísimo, es demasiado insignificante para lo que creció el cristianismo. Y bueno, y pues, sin embargo, miren, esto es que cuando él murió, solamente ni siquiera dejó algo conformado. Lo único que dejó fue una semilla en una docena de discípulos que, por cierto, ni siquiera le entendían a su doctrina, ni siquiera llegaban a comprenderle qué es lo que él les estaba diciendo. Y después de un largo y difícil camino, esto fue evolucionando, fue transformándose hasta que llegó a lo que hoy es el cristianismo actual. Pero lastimosamente, y esto en mi muy particular opinión, yo creo que estamos peor que al principio en cuanto a fe y la definición de lo que sería nuestra iglesia. Porque si bien los discípulos de Jesús de Nazaret, pues ni le entendían, pero le eran fieles, le creían, estaban con él y lo seguían y dieron el testimonio, hicieron la obra y se comprometieron. Y bueno, hoy tal y parece que los intereses generales de todo cristiano parecen apuntar hacia otras regiones, hacia otras, hacia algo más. Y yo creo que hay mucha razón de eso, porque miren, la vida es muy difícil. Hoy en día ya lo hemos estado escuchando en los estudios que han dado nuestros hermanos. Hablaba nuestro hermano Pablo de tener paz,
nuestro hermano Ricardo también, de esa condición de los no creyentes y de los creyentes, de la posición que tienen. Pero hoy en día la gente se esfuerza mucho por sobrevivir, por tener el pan diario, por asegurar su trabajo, asegurar su vida, y todo eso preocupa y ocupa, y sí, lo entenderíamos muy bien. Y el problema precisamente está ahí, que nosotros seguimos trabajando en ese aspecto. Eso es lo que seguimos día con día luchando, y cada día nos levantamos y empezamos de nuevo y viene la tarea hasta que cae la noche, y si bien nos va, pues vamos a descansar para iniciar otro día. Otro día, como dice nuestro Señor Jesucristo, traerá su propio afán. Y eso parece que se está reduciendo cada vez más a tener presente, muy presente eso, y no a pensar en la posibilidad de que haya algo mucho más, pero mucho, mucho más que eso. Nuestra vista alcanza a distinguir muy poco. Y más si estamos como yo, que ya tengo que usar lentes para ver por aquí las pantallas de cerca, porque si no, no veo. Imagínense hasta dónde alcanza nuestra visión. Pero si nosotros seguimos confiando en esa visión que tenemos, en ese eh, sentimiento de la carne, vamos a seguir en la misma situación. Tenemos que aprender a ver con los ojos de la fe, y tenemos que aprender a sentir con el espíritu que está dentro nuestro. Y entonces tendremos otra perspectiva de esta vida, y que alguna vez lo dije y parece ser que fue muy ofensivo lo que dije, pero es una vida que no vale nada, y tan no vale nada que es totalmente desechable. Nadie, absolutamente nadie va a quedar, y nadie la va a conservar. Eso es un hecho fundamental. Entonces, ¿para qué preocuparnos por lo que se va a ir al olvido, por lo que va a deshacer, por lo que va? Sin embargo, bueno, pues es lo que duele. Entonces hay esa razón. Y dado por eso precisamente, yo pues me he abocado a tratar de entender el propósito, y les voy a ser sincero, mis hermanos, el propósito de mi propia vida a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras, sobre todo el Evangelio, de los testimonios que han dado y del testimonio mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero ser muy puntual en esto. He sido muy escéptico y lo sigo siendo. He hecho algunas preguntas que han dolido y que han inquietado, y de ahí surge precisamente a veces esos comentarios de pues desafortunados en relación de si es correcto el camino que en lo particular yo he seguido y que he compartido con ustedes, mis hermanos. Por ejemplo, precisamente sobre este tema pues hablábamos sobre Melquisedec, un desconocido, qué religión era, quién lo nombró rey y sobre todo sacerdote, para que después llegue a ser sobre Jesucristo mismo, y Jesucristo tenga que ser seguidor del orden de Melquisedec como sacerdote, así lo dicen los apóstoles. Y es un total desconocido que ni siquiera, pues no sé qué hacía, cómo adoraba, cómo hacía sus servicios. El mismo Abraham se postró ante él y le ofreció los diezmos. Era rey de una ciudad, Jerusalén, que en esa época parece ser que se llamaba Salem, y que era una ciudad como todas las que estaban en esa región, incluyendo los precursores de la Babilonia, que tenían las mismas costumbres. Hacían sacrificios humanos, holocaustos, quemaban a sus hijos, los sacrificaban, etcétera. Y esto no es extraño y no es algo que nos deba dañar en nuestro sentir. ¿Por qué? Porque es una verdad. Nuestro Dios mismo le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y por ahí hay otra parte en la escritura, y por ahí la buscarán, en donde uno de los reyes de Israel, de los jueces, le pidió a Dios que si le favorecía en la batalla y vencía, lo primero que saliera de su casa se lo iba a sacrificar. Y pues yo creo, porque no lo dice ahí, esto es especulación mía, él pensaba que iba a salir a recibirlo el perrito, la mascota, y no, salió su hija, su única hija, y pues la tuvo que sacrificar. Entonces, cuando llegamos a esto, hoy en día hablar sobre esto, pues son temas que no nos gusta, que no es lo que Jesucristo predicó. Predicó algo muy hermoso, muy bonito, el amor entre todos. Pero
Eso no es lo que parece que hoy en día está privando. Por eso, mis hermanos, yo he tratado de ser y de tratar de que seamos un tanto realistas en nuestras reflexiones acerca de la Sagrada Escritura, porque es algo muy serio. Y si desde ahora, desde ya no lo entendemos, no comprendemos, no dimensionamos, vamos a seguir ciegos, vamos a seguir dando palos de ciego por todos lados y vamos a seguir luchando por la vida hasta que ésta se acabe. Y créanlo que no va a faltar mucho tiempo. Yo he visto ya cómo nuestra iglesia se ha reducido porque nuestros hermanos que han dado buen testimonio y ahora descansan, pues ya nos dejaron y cada vez somos menos. Y qué bueno que seamos menos porque se ha conservado el espíritu hasta el último día y ahí está el buen testimonio. Y no sea de quienes decepcionados se han ido y buscando tal vez otras respuestas que no las van a encontrar. No las van a encontrar porque la única respuesta está dentro de nosotros, en el espíritu que nos guía. Y por más que busquemos en otros lugares, no vamos a encontrar esa respuesta. Ciertamente, vamos a encontrar aquellas respuestas que queremos escuchar, que nos endulzan los oídos, que nos dicen que si creemos todo se solucionará, que nos va a ir muy bien, que somos amados del Señor y somos sus hijos y el reino está reservado para nosotros y ya es un hecho que estamos ahí prácticamente ya tomando posesión. No, no es así. Es algo que debemos de reflexionar y trabajarlo en nuestro interior. Y por eso quiero ser puntual en esto y llegué a este punto después de lo que hemos visto de la evolución de la iglesia o de la religión cristiana hasta el punto en el que llegamos a Pablo, a la carta de Pablo, la carta a los romanos. Y yo les decía que pusiéramos mucha atención en esa carta, mis hermanos, porque esa carta explica precisamente esta situación que hoy podemos estar viviendo en nuestra propia vida y que vamos a tener esos problemas. Explicábamos cómo los primeros cristianos, seguidores de Pablo o de Jesucristo, por supuesto, tenían un conflicto existencial con la sociedad de esa época, me estoy refiriendo a los romanos, y tenían que luchar contra sus propias convicciones y ser puntuales en eso, y no era una cosa fácil. Entonces, pero lo lograron y llegaron a ese punto en donde empieza a conformarse una verdadera religión, una iglesia. El mismo Pablo pues sufrió mucho, ¿ves? Y por eso están viendo ahí ya esta parte en la que llegamos, en donde empezó cierta polémica por los primeros padres. Los padres de la iglesia. Miren, hasta aquí yo quiero preguntarles nuevamente a mis hermanos si tienen alguna inquietud, pregunta o comentario. Y si es así, pues adelante, por favor, con toda confianza. Por ahí, Rocío, Gloria, que son las que estoy viendo por aquí, mi hermano Pablo. Los demás se ocultan tras una figurita, bueno, pero también presentes. Si alguien quiere aportar, decir algo, adelante. Los escucho. Levante su mano el que quiera participar mientras me tomo un respiro. Adelante, adelante, Rocío. No, mi hermano, pues es nada más, ahora sí que mi percepción, ¿no? Cuando estudiamos, y eso yo lo hice pues desde que decidí bautizarme, ¿no? Por qué estoy en esta congregación? Y los orígenes de esta, en que al principio pues te vas nada más, en mi caso pues al abuelo, ¿no? Pero Sí. ya cuando vas creciendo en el entendimiento, vas creciendo en hambre, porque también el hambre y conforme vas estudiando pues tiene que crecer y vas viendo de dónde salió la iglesia y todo eso. Y ya luego con tu estudio de introducción a la Biblia, pues alcancé a cerrar esa parte. Tal vez no a profundidad porque no me interesa tanto, a mí en lo personal, ¿eh? No me Sí, interesa sí. tanto la historia como lo que puedo hacer con el conocimiento que ya tengo. Entonces, solo es mi percepción de que ya es para mí ya estudiar más orígenes y más orígenes y más orígenes, siento que a mí no me lleva a gran cosa más que pues a conocer, incrementar mi acervo cultural y mi acervo en caso de alguna pregunta, pero realmente lo que me va a ayudar a mí es pues estudiar lo que tengo que hacer con el conocimiento ya adquirido, que es compartirlo a las personas, tratar de que más gente tenga el mismo conocimiento, se acerque a Dios y pues nada más.
disfruta mucho tus estudios, pero sí, al final de cuentas, para mí solo es hacerlo, ¿no? Entonces ese es mi punto de vista. Bien, bien, gracias, mi hermana. Aprecio mucho tu comentario y precisamente eso es lo que quiero escuchar. Porque de alguna manera, pues, y justificando de alguna manera estos estudios, este, eh, hay que tratar de entender si es o no necesario. A ver, escuchamos a nuestra hermana Mecha, adelante. Bueno, miren, mis hermanos, Jehová sea con ustedes. Yo siempre he sustentado en las pocas participaciones, ¿no?, que tenemos acá en México, ¿verdad? Que realmente creo yo que ninguno de nosotros visualizamos lo que es el reino de Dios. Cuando acaba de decir ahorita Rocío que es acervo, voy a respetar, ¿no?, su expresión, pero no estoy de acuerdo. Ahorita tocaste tú un tema álgido y decir, ¿verdad? Realmente nosotros nos visualizamos, nos vemos en ese reino de Dios, estamos conscientes de lo que estamos esperando o dejamos, ¿verdad?, que la vida nos lleve y nos lleve, nos lleve, nos lleve y todos nuestros intereses no estén concentrados en esta vida que tenemos. Y de ahí que cuando no le damos importancia a las cosas del Señor, ¿sí? A concientizar, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es nuestra iglesia así, verdad? Pues es que le damos importancia, ¿no?, a otras cosas. Por eso es que yo he sustentado, ¿no?, en muchas ocasiones de que yo creo que nadie visualiza. Leemos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, que hay un reino maravilloso, pero si realmente lo ponderáramos como tal, yo creo que, vamos, nuestra vida sería otra, ¿sí? Eso es lo que quería manifestar. Gracias. Bien, gracias. También agradezco mucho este comentario y sí, ciertamente. Miren, eh, el problema de esto ya lo expliqué desde el principio porque, eh, al igual que precisamente, y por cierto lo que mencionaba nuestra hermana Rocío acerca de ese folleto que edité acerca de introducción bíblica, era para explicar o para tratar de entender de dónde procede nuestra Biblia. Porque miren, es una realidad que mucho, pero mucha población cristiana piensa que hay muchas Biblias, por ejemplo. Y hay muchos que defienden su propia Biblia y denostan las de los demás. Entonces, eso no refleja más que un profundo desconocimiento, por no decir la ignorancia. Pero mientras se está sumergido en esa ignorancia, este, pues no podemos estar seguros de lo que creemos si en lo más fundamental, en lo más básico, no tenemos una seguridad. Y ahí ampliamente se explicaba y veíamos cómo hasta hoy en día, muchas veces yo lo he visto, cómo se confunden la temática de los libros y se piensa que es un solo autor. Es decir, se presentan como si fuera una obra continua y no lo es así. No lo es así y bueno, pues es algo complicado ya lo estudiamos con cierto detalle, no a profundidad que deberíamos, someramente nada más para que nos demos cuenta y tratemos nosotros de tener un criterio. Ciertamente, en beneficio del comentario de nuestra hermana Rocío, esa es la misión. Yo estoy totalmente de acuerdo con nuestra hermana Rocío de que hay que predicar y dar el testimonio vivo de lo que somos, de lo que nos ha hecho la palabra, de lo que nosotros podemos hacer, aun cuando no lo entendamos. Si ustedes se han fijado en la liturgia del bautizo, eso es lo que se expresa, que aún sin entenderlo podamos desarrollar un sentido de la fe y poder predicarlo. Pero el problema entra muchas veces cuando tenemos que enfrentarnos contra aquellos que quieren, dentro de un escepticismo que es muy comprensible y que quieren saber por qué. Que no basta con decir cree y calla y solamente. No, que nace esa inquietud. Y precisamente lo que sigue precisamente de esto es de lo que habla de ese tema, de cómo después de Pablo, que fue tan puntual
tan conciso en esa carta a los romanos y les explicó de qué se trata y que había sentado esas mismas bases ya en Asia Menor, ahí en Éfeso y en otras de las ciudades que visitó dentro de los griegos y que luchó y trabajó y que de alguna manera aceptaron sin más que esa doctrina, como doctrina. Pero hoy en día yo les decía también que es una realidad que el cristianismo es la religión más fracturada. Y tan más fracturada es, mis hermanos, que miren, aquí tienen un pequeño esquema de lo que justifica precisamente esto. Y voy a entrar a explicar y luego vamos a entrar a ese tema de la patrística. Miren, si ustedes observan ahí, quienes puedan tenerlo, háganlo, pongan pantalla completa y véanlo. Es un esquema que me encontré por ahí y le doy el crédito a este autor. Es un predicador guatemalteco. No recuerdo su nombre, no puse aquí el crédito. Pero vaya, mis respetos para quienes se preocupan por eso. Esta parte que ven a la derecha dentro de colores son las doctrinas que hoy en día están vigentes. Y lo que viene desde atrás es que el cristianismo o la religión cristiana no es una religión que haya sido pura. Ya vimos dentro de este tema lo que era el sincretismo. Y el sincretismo es una combinación de varias doctrinas, de varios postulados, de varias cosas que con una razón práctica llegan a aceptarse y llegan a incorporarse y surge algo nuevo, pero que es una mezcla. Y dentro de esto, si ustedes ven ahí, dice, y ciertamente pues alabo la imaginación que tuvo esta persona para poner un signo de interrogación y las variantes cristológicas, es decir, las fuentes griegas, lo que le llaman el neoplatonismo, además también la influencia del Oriente Medio y del mismo judaísmo, porque de ahí procede el cristianismo. Eso es lo primero, que de ahí empezaron a derivarse ciertas cuestiones por ciertos grupos. Miren, nosotros vemos y hemos estudiado ya en la escritura las sectas judías y principalmente había dos sectas, la de los fariseos y la de los saduceos. Y eran encontradas y se peleaban y había pleitos entre ellos. No voy a detenerme mucho, pero la de los fariseos era la secta del pueblo, la que estaba más cerca y entendían y eran celosos y guardaban todo. La de los saduceos eran los que hoy se ha puesto de moda esta palabra de fifís, es decir, eran los conservadores, los de la realeza, los del templo, los que tenían mayores posibilidades. Pero mientras unos creían en la resurrección, otros no creían. Y en ese entorno es donde nuestro Señor Jesucristo viene y da el testimonio de su propia resurrección. Testimonio que, por cierto, lo dan sus discípulos. Y ahí es donde empieza el primer problema. ¿Por qué? Porque lo negaron tanto fariseos como saduceos. Y entonces acusaron inclusive que ellos habían montado todo y habían hecho un montaje y que tal resurrección nunca existió. Y hasta hoy en día todavía hay grupos que siguen poniendo en duda. Esa es una. El otro punto importante es la cuestión misma de la personalidad de Jesucristo nuestro Señor. Él se ostentó como el Hijo de Dios y que vino del reino de los cielos. Y ellos le dijeron, no, tú eres un hombre, eres hijo de María y de José y eres carpintero y tu vida es así y te conocemos y conocemos a tu familia. ¿Cómo nos dices eso? Y bueno, pues él dijo, bueno, entonces crean por las obras que voy a hacer, porque él explicaba algo contrario a la ley, a lo que ellos habían ya establecido como dogma y que todo mundo creía ahí en la Palestina. Y que todos eran fieles a su Dios y a su ley. Y hasta hoy en día lo siguen siendo. Entonces imagínense la fortaleza de esa fe y que había que combatirla diciéndole no creas en el sábado. No creas en otras cosas que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo,
pues en ese tiempo violó en sus leyes. Y eso lo llevó a que precisamente lo mataran y lo acusaron de blasfemo, lo acusaron de contrario a la ley. De eso lo acusaron y lo ejecutaron. Así que ahí es precisamente cuando nace esa situación de duda. Y dentro de todo esto, ahí ustedes están viendo que hay unas líneas van de un verde hasta un rojo y hay unos títulos y esos títulos son los concilios y vamos a ver que llegan hasta unas denominaciones ahí que está, si lo alcanzan a ver, el gnosticismo. El gnosticismo hoy en día está muy en boga y de ahí nacen ciertos movimientos desde la época misma de los apóstoles que se denominan como el ebionismo, el marciosismo, el montanismo y el maniqueísmo. Esos movimientos eran por gente que dudaba, que metieron lo que se llamaron herejías y que empezaron a querer atacar la religión naciente y que hicieron postulados como por ejemplo la naturaleza divina de Jesucristo. ¿Era hombre o era Dios? Porque en la ley judía y en la palabra de Dios solamente hay un solo Dios y es celoso de sí mismo. Entonces, ¿cómo puede haber dos dioses? Y eso era lo que ellos decían. A ver, sí, adelante, Verónica. Hola, buenas noches a todos. Yo quería participar en eso de que, o sea, Dios es celoso de sus convicciones, o sea, nada más quiere que lo quiten a él, porque obvio, es el padre o el creador de todo. Entonces, pero está su hijo y su hijo pues también tiene poder, porque, o sea, él vino aquí a crear otro nuevo mundo con personas más leales a Dios. O sea, sí es celoso en sí, pero como Jesucristo lo pone enfrente de él en el trono porque le dice que va a morir por nosotros y que él va a sentarse, está al lado de él cuando Dios venga. Entonces, pues hay que rendir la adoración a los dos, porque al final de la oración siempre hay que decir en el nombre de Jesús. O sea, eso es algo ya de que ya sabemos nosotros cómo orar. Pero pues sí, en ese entonces, pues los fariseos, los saduceos, ellos trataron muy mal a Jesús, aunque como explica Pablito, que el carácter de Jesús no era tan dulce, sino más amargo, porque él conocía los pensamientos de los fariseos y los saduceos que comían con él. O sea, sabía que pues le querían hacer daño, y la pregunta de el César, o sea, él sabía todas sus convicciones, el daño que le querían hacer por creerse el Hijo de Dios. Entonces, pues, él siempre, Jesús, sí, o sea, trató de salvarnos, o sea, hablándonos bien, pero la gente no creyó, más que nada como dices tú, los fariseos, pero pues yo creo que al final de todo alguien va a tener poder al final, o sea, por ejemplo, Salmo 23, que dicen que, o sea, que es un salmo muy hermoso de David. Entonces, pues yo le doy todo a Salmo 23. O sea, a mí me gusta mucho ese salmo y yo creo que, o sea, pues, o sea, hay muchas cosas, no nada más Jesús. También está Salmo 23, está David, que también es el Hijo de Dios. O sea, bueno, es un nombre muy importante para la Biblia. Es todo. Bien, gracias, mi hermana. Como siempre, pues agradezco también tus comentarios. Y ciertamente, esto no es fácil. Y no es fácil porque precisamente, pues pareciera ser fácil. Mire, yo les decía ciertamente que desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo les dijo, me siguen por lo que hago, por las obras que hago. Vienen a que los cure, vienen a que los ayude, vienen a que los consuele. Y de hecho una parte de la doctrina es que Jesucristo vino a qué? A dar vista a los ciegos, a dar esperanza a los enfermos, a levantar enfermos, a resucitar muertos. Bueno, pues es algo muy hermoso y quien no. Hoy en día, si una iglesia, un grupo luego dice, miren hermanos, aquí es noche de milagros y ustedes vengan y vas a pasar tu milagro, hay grandes concentraciones.
como si fueran moscas en un panal, llega multitud de gentes dando testimonios y bueno, ustedes los han visto, ¿no? Entonces, precisamente, si con él mismo sucedía esto y hoy en día está pasando lo mismo, hay algo que no cuadra. Además, ahí hay una parte en donde él les habla y ellos le dicen, duras palabras son estas, ¿quién las podrá escuchar? ¿Y saben qué hicieron? Se fueron, lo dejaron. Y perdón que lo diga, pero muchas veces cuando abordamos estos temas que son muy polémicos, sí, ciertamente, y que a veces son muy lastimosos. Yo creo en Salmo Ajá. 23 y Jesús está vivo, yo lo sé. Sí, claro, por supuesto. O sea, yo quiero que entendamos algo, mis hermanos. Primero tenemos que estar seguros de nuestra fe. Y créanlo, yo soy el primero que creo en Jesucristo y por esa fe que tengo, estoy haciendo esto. Porque a lo mejor sería muy fácil, simple y sencillamente callar y dejar, como dice nuestra hermana Mercedes, que los días pasen y llegar al final, el día que tengamos que partir y que partamos en santa paz. Y bueno, pues podría ser una salida fácil, pero las salidas que ofrece nuestro Dios, o mejor dicho, que propone nuestro Dios, no son fáciles. Lo dijo desde el punto mismo en donde dijo, los bendigo y administren todo lo que les doy. Les voy a dar el gran poder de la libertad y de ser como dioses. Y bueno, ¿qué hemos hecho con esa gracia de Dios? Yo creo que no es muy agradable. Yo creo que hoy estos tiempos no son muy diferentes a los tiempos anterior del diluvio, lo que provocó la ira de Dios para que destruyera y quisiera desaparecer a esa creación que él hizo con tanto amor. Entonces eso es algo incomprensible y es momento de que quisiéramos nosotros o deberíamos nosotros de poner dentro, sí, ciertamente, Rocío, tienes razón, hay que hacerlo de manera personal. Estoy totalmente de acuerdo. Esto no puede ser colectivo, será de manera personal porque no podemos nosotros hacer nada por nadie si no quiere. Jesucristo mismo lo dijo así y él pues da la salvación, se sacrificó por el que quiera, pero de manera personal, de manera particular. No crean que porque Jesucristo murió en la cruz todos somos salvos y ya tenemos garantizado el reino de Dios. No, no es así. No es así. Y esa es una de las primeras cosas que debemos de entender para ponernos, como dicen en el mundo, las pilas y hacer nuestra propia labor. Yo creo, mis hermanos, que esto más bien sea como una introducción a algo que, pues de cualquier manera, yo sé que para muchos de ustedes esto no es importante, no le van a dar mucho crédito y tienen razón en su propia concepción muy particular y la respeto. Pero yo creo que será útil en la medida que nosotros le demos esa utilidad. Así que, pues de cualquier manera, vamos a seguir entre estudios más light y estudios de este tipo y vamos a continuar por esa materia. Una vez que termine este tema, créanlo que vamos a retornar a esos estudios que son edificativos, por decirlo de alguna manera. Por hoy vamos a dejar aquí el domingo, nos vemos allá presencialmente. Recuerden que también se transmite por, por línea y además queda grabado para el que quiera tener interés en ello, pues lo puede hacer. Bien, mis hermanos, que Jehová les bendiga y les guarde. Jehová, Jesús y el Espíritu Santo te bendiga.